Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se produce y edita desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Como siempre, tenemos una invitada que nos va a aportar datos muy interesantes. Ella es autora de una tesis con la que obtuvo la maestría, es originaria de Oaxaca y habla precisamente sobre la violencia. ¿Qué le parece si nos acompaña después de esto? Bien, pues le voy a presentar a nuestra invitada el día de hoy en Diálogos desde la Frontera. Ella es Samantha Bennett González. Ella acaba de presentar su tesis como maestra en estudios de la población por el Colegio de la Frontera Norte. Su línea de investigación es el análisis de la violencia y su tesis habla precisamente sobre la violencia homicida en Tijuana de 1990 a 2020. Así es que le damos la bienvenida. Samantha, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Rocío, y pues nada, encantada de estar acompañándote. Oye, bueno, yo quiero platicarle a quienes nos siguen en este programa que tú iniciaste un ciclo sumamente interesante aquí en el Colegio de la Frontera Norte, un conversatorio sobre cómo hiciste tu tesis para obtener esta maestría. Y me parece un punto muy importante de referencia para iniciar esta conversación, porque luego vemos la tesis, o sea, sabemos el nombre de la tesis, pero no nos imaginamos qué hicieron los estudiantes de la maestría para lograr estos resultados. Entonces, tú das el primer paso para este nuevo, vamos a decir, programa que se instaló en la biblioteca de aquí del Colegio de la Frontera Norte, y me gustaría saber qué te significó. Esto fue hace unos días. ¿Qué te significó? Y bueno, pues que nos platiques sintéticamente algo de cómo fue que hiciste tu tesis y por qué elegiste un tema como este. Y además 30 años específicamente, de 1990 a 2020, la violencia en Tijuana. Sí, así es. Bueno, primero que nada, el conversatorio fue una invitación de la encargada de circulación de la biblioteca. Isa me dijo, no, pues es que se me hace muy interesante porque yo te veía, ¿no? Venir a buscar los libros. Y yo como tijuanense, para mí es también muy interesante, ¿no? Saber de qué habla tu tesis, porque justo es un tema que los atraviesa, ¿no? Que nos atraviesa como sociedad. Entonces, pues como que le empecé a platicar y entonces llegó Tere y Tere me dijo, no, pues Isa, vamos a hacer la idea que tienes de que los tesistas nos cuenten, ¿no? ¿Cuál fue la cocina de su tesis? ¿Qué ingredientes le pusieron? ¿Cuáles le quitaron? ¿Cuántas veces la probaron para saber, ¿no? Para saber que había quedado bien. Exacto. Y entonces, en este sentido, me dijeron, no, pues, ¿qué te parece si vienes a dar una plática a la biblioteca? Y yo, pues, encantada, ¿no? Porque justo es eso, las tesis muchas veces se quedan empolvadas en los estantes. Ajá. Y pues, para nosotros como tesistas también es bonito, ¿no? Compartir esos meses, años, incluso de esfuerzo. Y que no se queden, ¿no? Pues empolvados en el estante, porque pues muchas veces eso desgraciadamente ocurre. Pero pues bueno, entonces me invitaron y ya fue como, pues, fui a dar esta plática a la biblioteca el viernes pasado. Y fue muy bonito porque llegaron sobre todo becarios, o sea, becarios que tienen el interés de hacer una maestría, que están ahorita haciendo una estancia en el colegio, de la UABC sobre todo. Y también recién ingresos recientes que van a iniciar este próximo 30 de agosto, me parece, o 12 de septiembre. La maestría y el doctorado. Exacto. Y entonces había un chico que va a ingresar a población, otra chica de culturales que se me acercaron y pues les dijeron que les interesaba, ¿no? Saber cómo era este proceso de tesista en el Colegio de la Frontera Norte. Y entonces, te digo, también se los platicé y este tema de tesis surgió de un interés previo. Yo soy historiadora y como tesis de licenciatura hice una tesis de violencia en la Ciudad de México durante el Porfiriato, vista a través de las notas rojas de un periódico de circulación importante llamado El Imparcial. Entonces, yo tengo la intención de hacer un mapa de las violencias en diferentes lugares, contextos, porque la violencia es un fenómeno que es mutable y que cambia a través del tiempo, pero también mantiene estructuras, continuidades, rupturas. Entonces, hacer un análisis histórico y concienzudo de este tema en diferentes temporalidades, en diferentes regiones, puede ser de suma ayuda para entender en nuestro presente, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo este tipo de violencia?
cuáles son las características, qué ha cambiado, qué se ha mantenido. Entonces, para mí, pues es sumamente importante, ¿no?, este proyecto. Y fue de esta manera que yo decidí continuar con este tema de violencia en la maestría. Pero yo les comentaba que en la licenciatura, pues, a mí me gustó mucho mi tesis, pero siento que me hizo falta meterle un poquito de análisis estadístico, ¿no? Porque yo hice una base de datos con todos los crímenes que recopilé pues, más de 1000 crímenes. Entonces, en la etapa del porfiriato. Exacto, y pues me llevé 2 años haciendo esa tesis, entonces, pues nada, lo que yo quería era hacer como que un análisis más estadístico, o sea, hacer algo más con esos datos, porque sí había hecho un análisis de contenido de la violencia, de cómo se vivía, de los delitos, de los crímenes, cuáles eran los modus operandi, etcétera. Sin embargo, yo sentía, ¿no?, que me faltaba pues, como que darle otro plus, porque justamente el análisis de la violencia es un fenómeno tan complejo, sí, demasiado, que se tiene que analizar desde diferentes perspectivas y también desde diferentes métodos, desde diferentes ópticas. Y entonces yo justamente había leído un artículo de un investigador aquí en Culturales, Ajá. cuando estaba en la licenciatura, y dije, bueno, Tijuana puede ser una opción, ¿no?, sobre todo por esta leyenda negra que ha rodeado Tijuana desde el siglo pasado, que es esta Tijuana violenta, esta Tijuana de narcos, esta Tijuana de crímenes. De antros. Exacto, esta leyenda, ¿no?, que la rodea pues, que es la Tijuana babilónica incluso, ¿no? Uh-huh. Y que justo, ¿no?, estos espacios son idóneos para que surjan, ¿no?, de cosas como homicidios y violencia en general. Entonces, ahí fue donde primeramente llamó mi atención Tijuana. Dije, bueno, es un lugar que en el imaginario social y colectivo se tiene como un lugar peligroso y de violencia, y también pues de antros y pues de zonas de tolerancia, ¿no?, que dicen que Tijuana es una zona de tolerancia entera, pero pues... Pues no es así. Exacto. Ya cuando vives aquí te das cuenta que no es así. No, incluso me preguntaban, el jueves di una ponencia de historia de Tijuana durante los 40, porque pues como historiadora también me apasionó irme hasta atrás. No debería, pero me apasionó y salió ese trabajo. Y justo me preguntaba una chica en la ponencia, y ahora que ya viniste a Tijuana y que has vivido aquí, ¿qué opinión merece Tijuana? Y les digo, pues la verdad yo aquí no me siento insegura, yo me siento más insegura en la Ciudad de México. En la Ciudad de México me da más miedo que me roben o me asalten. Aquí la verdad yo puedo andar muy tranquila con mi celular en el taxi y no me siento insegura, ¿no? Pero eso también obedece a los tipos de violencia que se viven en cada zona. Oye, y bueno, me comentabas antes de entrar a esta conversación que en un principio tú querías hacer tu tesis en la violencia en Tijuana de 40 a 70, como historiadora que eres. Sí, claro. Y modificaste tu plan y te fuiste de 1990 a 2020. Me imagino que has encontrado muchas cosas muy interesantes, estas cuestiones que a uno ve a veces unas estadísticas tan frías, así de que de tal año a tal año hubo tantos homicidios, pero ya en esta aplicación, en la manera como tú las interpretas y sobre todo el uso que se le puede dar a esto, ¿no, Samantha? Porque me decías también hace rato, bueno, pues aprender de esta experiencia y saber qué se puede hacer, no sé, o sea, no nomás decir, ay, en tal año hubo tantos muertos, o en lo que va del 2024, a mí me toca mucho como periodista hacer el recuento, ¿no? Ya van 1000 y tantos muertos asesinados, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más hay detrás de todo esto? ¿Qué te parece si hacemos una pausa y me das ese qué más hay? Claro. Y cómo hiciste toda tu estrategia para 30 años de violencia en la ciudad de Tijuana. Claro.
Bien, pues retomamos la conversación con Samantha y quiero que me digas estos 30 años que estudiaste para tu tesis, ¿qué te aportó? ¿Qué viste? ¿Qué datos te llamaron más la atención? ¿Cómo sintetizarías todo este proceso de elaboración de esta tesis? Que seguramente, no te lo quiero dar a desear, pero seguramente a lo mejor ojalá fuera usada para tomar medidas, ¿no? No sé en ese sentido, ¿qué piensas? Sí, claro. Bueno, esta elección de 30 años, como te comentaba hace un momento, fue justo por hacer uso de bases de datos, porque justo una de las características de la maestría en estudios de población es justo este manejo de datos que te proporcionan distintas entidades de gobierno para justo caracterizar un fenómeno. Entonces, yo en un principio estaba interesada en algo más histórico, pero por necesidades de mi maestría y por petición de mis diferentes profesores, tuve que moverme de temporalidad también para que mi tesis se ajustara más a los requerimientos del programa. Entonces fue que me moví a los 90, en primer momento porque estadísticas de mortalidad por homicidio hay hasta los 90 por parte de INEGI. Entonces esa fue una de las razones principales. Y la segunda es porque justamente el homicidio es una de las medidas más importantes para medir el fenómeno de la violencia, porque presenta menos subregistro y es más enunciado que otros actos violentos. Entonces esa fue otra de las cosas, ¿no?, que rescato de aquí de mi paso por el colegio, porque justo aprendí que, por ejemplo, una de las medidas más usadas es la tasa de homicidios, ¿no? Y puede delimitar un poquito más mi tema. Ahora, la temporalidad de 90 a 2020 obedece más que nada justo a que hay registros a partir de los 90 de homicidio, y dos, porque quería tener como una representación estadística, representatividad, porque es muy importante para poder explicar el fenómeno a lo largo del tiempo, igual tener esa representatividad estadística. Entonces, este fue uno de los objetivos que yo perseguía, también caracterizar la violencia en Tijuana en estos últimos 30 años. Ahora, la forma en que yo analizo estos datos es justo a través de la base de datos de mortalidad por homicidio de INEGI. También usamos las carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que esas únicamente están a partir de 2012 hasta pues, la fecha. Ajá, o sea, muy poquito, 12 años. Exacto. Y a través de solicitud de información pedimos base de datos de homicidios a la Fiscalía de aquí de Tijuana. Y se nos envió una base de datos de 2006 hasta 2022. A través de esta base de datos pues pudimos hacer un análisis, ¿no?, en el tiempo con 3 fuentes justo para comparar qué tipo de información te ofrecía cada una. Cabe también hacer la aclaración que al menos los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional únicamente te ofrecen los datos por carpeta. A nivel municipal es por carpeta de investigación. Es decir, en esta carpeta de investigación puede haber un acto donde murieron más de una persona, murieron 2, 3, 4, sin embargo, pues por la carpeta de investigación solo puedes contabilizar uno. Entonces desde ahí estamos teniendo un sesgo, al menos en esa base de datos. Oye, perdón que te interrumpa, sí, pero me surgió una duda. Sí se nota en estas estadísticas, en estos números que tú estudiaste, el cambio de conductas en cuanto a los homicidios. O sea, me refiero a, por ejemplo, a nosotros desde fuera, no como investigadores o académicos, nos da la impresión de que se ha incrementado en forma muy importante el asesinato de mujeres. Las violencias han cambiado también, han girado. No sé, en ese sentido, en las especificidades, ¿qué encontró Samantha? Sí, claro. Bueno, en primer momento cabe aclarar, ¿no?, que a través de estas bases de datos justo podemos ver que al menos para el periodo 2008, 2009, 2010, que nosotros ubicamos en nuestro estudio como la primera ola de violencia criminal aquí en Tijuana, que justo confluye con el contexto nacional de la guerra contra el narcotráfico, la guerra entre cárteles, rencillas por el territorio, cédulas criminales, etcétera, ¿no? Y un sinfín de cosas que pues se percibieron durante esos años. Encontramos que los datos, al menos que proporciona INEGI y la Fiscalía, no se corresponden. O sea, INEGI registra más homicidios de los que registra la Fiscalía, y desde ahí no nos salta a la vista, y es como que
¿qué está pasando ¿Qué pasó aquí? ahí? Porque esta dependencia me da unos datos y porque la otra me suaviza la cifra. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, al menos en los casos que analizamos a través de la Fiscalía y también pues de la prensa, porque como te comenté también hago uso de fuente hemerográfica y es justo durante esta primera ola de violencia, que es del 2007, 2008, 2010 hasta 2011 que empieza una baja. A través de esta, al menos en los datos que te proporciona la Fiscalía, podemos ver que de 2006 hasta 2020, 21, 22, solo se tipificaron como feminicidio menos de 70 casos. Y los demás fueron tipificados como homicidio doloso o homicidio culposo, perdón. Cuando tú te vas justamente a la prensa a analizar qué estaba pasando en esos años en Tijuana, periódicos como el Semanario Z denuncian que hay casos que por sus características responden a un feminicidio, que deberían ser tipificados como feminicidio, que no lo son como tal y ni siquiera se les da la investigación, ¿no? Incluso en el Semanario Z denuncia que las autoridades, al momento que pensaban que estos homicidios tenían que ver con el crimen organizado, les daban el carpetazo. Y bueno, por otro lado, también es muy importante resaltar que en el Semanario Z se hace esta denuncia y también a través de colectivos se destaca, ¿no?, que cuando se les pregunta a las autoridades que si en Baja California hay feminicidios, responden que no, porque en Baja California nadie ha muerto por el hecho de ser mujer. O sea, nos manejan la definición operativa, cuando esa definición trae más atrás, ¿no? También responde a homicidios por justo salirte del canon patriarcal, de la buena mujer, etcétera. Y entonces, desde ahí podemos ver que pues, las autoridades ni siquiera tienen conocimiento pleno de qué es el feminicidio y qué es la violencia feminicida. Y bueno, o sea, me gustaría decir que eso se quedó en el 2007, 2008, 2009, que otro contexto importante en esos años, perdón por desviarme, pero es justamente la legislación y la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, impulsada por Marcela Lagarde, ¿no? Y por eso también escogimos estos años, para ver si había un cambio en la forma en que las autoridades les daban el tratamiento a este tipo de crímenes. Sin embargo, a pesar de que en Baja California en 2008 se legisló la ley estatal, seguían dándole poca importancia. Sí, es verdad, es verdad. Nos haces una revisión histórica muy interesante. Samantha, y dime una cosa, ¿entra tu tesis en especificaciones? Es que no la he leído, la voy a leer, aunque me la mandaron ya. En las especificaciones de cómo operan o cómo operaban estos grupos criminales de los años en donde empiezas tú a estudiar en 90 al 2020, me parece que la respuesta te la voy a pedir ahorita que regresemos de este corte, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a pausa y regresamos pues con la última parte ya de Diálogos desde la Frontera. Regresamos. Bueno, te decía antes de irnos continuando con esta conversación, antes de irnos a pausa,
¿qué notas en cuanto al ejercicio de los grupos criminales? Porque también desde fuera, tú como investigadora y todo eso, es que uno tiene una percepción y luego ya cuando compara el estudio, además tú eres historiadora, ¿no? La situación de que, por ejemplo, a mí me da la impresión de que antes eran grupos, por así decirlo, mayúsculos. No sé si está bien el término, fíjate bien lo que te digo, no sé. O sea, eran grupos delincuenciales como de más nivel. Y pienso que ahora se ha vuelto mucho el ejercicio de grupos menores, aunque pertenecen a los mayores, sí, claro, pero los que se enfrentan por territorios y por rutas y por una serie de cosas dentro de la misma ciudad, son grupos más pequeños. No digo menos armados o menos peligrosos, pero siento que no son de la magnitud de los grandes, pertenecen a los cárteles, pero son como franquicias, criminales, sucursales, sí. No sé claro. cómo llamarlo, pero a ver qué perspectiva nos das tú. Sí, bueno, primero que nada te voy a poner en contexto, ¿no? De 90, 2000 y 2020, o sea, de cómo dividimos esto. En primer momento, la década de los 90 es justo en este contexto del auge de los Arellano Félix, ¿no? Del cártel de Tijuana. Y justo si nos vamos a las gráficas podemos observar una alza de los homicidios en los años 97, 98, 99, que justamente tiene una baja a partir de los 2000, pero esta explicación de la alza en los años 97, 98 y 99 se debe justo a una rencilla entre grupos criminales que comenzó entre el cártel de los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa. Entonces, a partir de ahí podemos explicar una primera alza que no es tan grande comparada con la primera ola de violencia que te digo que lo ubicamos. El pico de 2008. Exacto, en el pico de 2008. Sin embargo, salta a la luz, ¿no? Y también es importante como que explicar ahora sí que previo a lo que ocurrió en la primera ola de violencia, porque justo es la antesala. Entonces tenemos que hay una serie de rencillas, primero por desacuerdos personales, luego porque los Arellano quisieron empezar a cobrar el paso del trasiego de la droga por aquí, por el territorio de Baja California. Entonces empiezan estas rencillas que justamente se empiezan a hacer más, ¿cómo decirlo?, más notorias entre la población, y justo llegamos a este pico de las rencillas en 2006, 2007, 2008, que coincide también con la guerra contra el narcotráfico que emprende Calderón. Entonces, esta rencilla entre grupos criminales y luego esta intervención por parte del gobierno con fuerzas federales genera, ¿no?, que esta violencia sea más acaparadora, que capte más la atención, e incluso también mucho jugó que los medios también empezaron a cubrir, ¿no? Y que esta violencia que mostraban los grupos de crimen organizado también lo hacían con el objetivo de visibilizar, ¿no?, digamos, esta pelea entre grupos e incluso, ¿no?, bueno, no sé qué tan prudente sea decirlo, pero pues podemos ver a través de los juicios que se le acaban de hacer a García Luna que algo tenía que ver el gobierno de Calderón con la exacerbación de esta violencia. Exacto. Y entonces, justamente cuando se acaba esta rencilla entre los grupos criminales de Sinaloa y de Tijuana, en gran medida es porque detuvieron a las cabecillas de Tijuana, y entonces quien se quedó o quien tuvo mayor control de la plaza, digamos, fue el de Sinaloa. Y entonces justo empezamos a ver a partir del 2011 una baja en los homicidios que responde a este contexto. Y volvemos a tener una alza importante en los homicidios en 2015, 2016, donde justo entran en juego otros grupos criminales y justo, ¿no?, también empiezan esta división de los grupos criminales, y se empiezan a encontrar células criminales, etcétera, ¿no? Entonces, Entonces, a través de estos contextos incluso podemos ver, ¿no?, cómo va bajando o va subiendo la violencia. Como te decía hace rato, a pesar de que la violencia que se vivió en 2008 o 2009 y 2010 se sintió más, hubo una mayor percepción de inseguridad justo porque era más acaparadora, era pues en la vía pública, había balaceras, secuestros, etcétera. A pesar de eso, si nos vamos a la estadística, a partir de 2016, 2017, la alza en los homicidios se ve hasta más notoria que en el 2008-2009. Sin embargo, la percepción de inseguridad y de violencia que tenemos, al menos las personas que vivimos ahorita en Tijuana, no la sentimos tan grande. ¿Por qué, Samantha? Justo también obedece a este tipo de
de dinámicas que llevan los grupos del crimen y justo también es que no es el mismo contexto que se vivía en el 2008, donde también el gobierno estaba interviniendo, a este contexto, que si bien pues tenemos a la Guardia Nacional en las calles, no es tan acaparadora como la que se vivió en el 2008, ¿no? Y bueno, también obedece a que se ha concentrado en ciertas zonas la violencia aquí en Tijuana a través de un análisis espacial que realizamos en la tesis. Nos dimos cuenta que las zonas donde más se concentra esta densidad homicida, sobre todo por arma de fuego, es el arma que más se ha utilizado en los homicidios de Tijuana, se puede ver en la zona centro, en la zona norte, pues son las conocidas, ¿no?, como zonas rojas aquí en Tijuana. Sánchez Taboada, Camino Verde y una parte de La Mesa. Entonces podemos ver cómo la violencia se ubica en ciertas zonas, ¿no? Y también cómo uno percibe la seguridad desde donde vive. Por ejemplo, yo me muevo siempre aquí en el colegio, en playas de Tijuana, y pues son zonas que realmente si llegas a ver algo, sí, pero no es acaparador o no te sientes inseguro como lo puedes llegar a sentir en otras zonas. Entonces también la violencia también obedece mucho a la percepción que tiene la población de ella. Pues ojalá las autoridades de seguridad que van a manejar el tema en los próximos 3 años tomen en cuenta una tesis que elaboraste tú y que además es totalmente objetiva, no tiene ningún otro interés más que terminar una maestría que tú hiciste y que aporta este estudio. ¿Cuál es tu conclusión con tu tesis? Bueno, mi conclusión más que nada es, bueno, los estudios se han enfocado mucho en analizar la violencia justo de hombres porque son los que más tienen que ver, ¿no?, con el crimen organizado y con la violencia. Y pues sí, es verdad que en las estadísticas hay más homicidios de hombres que de mujeres, pero justo se ha relegado el análisis de la violencia feminicida que sufre la mujer, ¿no? Y que no se le ha dado un seguimiento concienzudo a nivel política pública, por ejemplo, a nivel gobierno, donde te platico, ¿no?, que no se investigan ni se tipifican como se deberían tipificar, a pesar de que por sus características muestran que no fue un homicidio doloso, que no fue un homicidio culposo, que fue un feminicidio. Además, es muy importante mencionar que para las armas, en el caso de las mujeres, hay más porcentaje de no especificado que para el caso de los hombres, cuando el arma es un elemento importantísimo también para definir el tipo de crimen que se cometió. Sí. Oye, Samantha, pues nos dices que a lo mejor te vas al Colegio de México a estudiar tu doctorado. Así es. Pues te agradecemos mucho en todo lo que vale porque es una tesis muy interesante y pues no solamente es útil en ese sentido que no se empolve, ¿no?, un estudio tan reciente y realizado desde esta perspectiva. Muchas gracias por estar aquí. A ti, muchísimas gracias por el espacio. Y mucho éxito. Y pues yo también agradezco a todo este equipo maravilloso, Óscar Ochoa, nuestro coordinador de video, a Yareli Núñez, a Leonardo Barajas y Fabián Ayala, siempre como un gran equipo que hace posible este programa. Y a usted, pues lo invitamos a que nos siga siempre aquí en Diálogos desde la Frontera, que visite las plataformas del Colegio de la Frontera Norte en YouTube, también www.elcolet.mx, nuestra librería, en fin, todo este acervo que es muy importante. Muchísimas gracias, hasta la próxima.